Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Mi nombre es Marilú Carrillo y a nombre del titular de este espacio, Sebastián Maussan, le pido que disfrute de esta noche de jueves. Así comenzamos este espacio informativo. La cifra oficial de muertos por el terremoto en Colombia se incrementó a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377. México repatrió a 36 connacionales y la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el gobierno colombiano rechazó el apoyo de los cuerpos de rescate. Se conmemora el primer centenario del nacimiento de Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. La isla vive hoy la peor crisis de su historia, en medio de falta de energéticos y el acoso creciente por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos reactiva por completo las actividades de sus inspectores en Michoacán, pero mantiene la alerta máxima de viaje debido a la grave inseguridad. El ritmo de exportación del aguacate que se produce en ese estado ha retomado su ritmo. Los ovnis son reales, no una teoría de la conspiración, asegura el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. La cifra de muertos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia ascendió a 273 y la de desaparecidos se redujo de 496 a 377. El gobierno mexicano repatrió a 36 connacionales. Una precisión sobre lo que informamos ayer. Dijimos que el presidente de Colombia rechazó la ayuda internacional. Seamos exactos. Su gobierno sí aceptó ayuda humanitaria en insumos y lo que rechazó en un primer momento fueron los equipos internacionales de búsqueda y rescate con el argumento de que Colombia tenía autonomía y personal suficiente. Después, ante las críticas, dio marcha atrás y aceptó a rescatistas, pero solo de algunos países. Un caso concreto. A los rescatistas mexicanos, los topos, no se les autorizó la entrada. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Colombia no aprobó el envío de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional porque pidió otra certificación. La afectación es grandísima. Una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales. El devastador sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto obligó a decretar 3 días de duelo nacional. En medio de la emergencia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobierno colombiano no dejó entrar la ayuda externa de los rescatistas mexicanos. Ante el bloqueo, la República Mexicana priorizó la seguridad de sus connacionales y logró repatriar con éxito a 36 ciudadanos atrapados en la zona del desastre. La calidad de los materiales de construcción y el incumplimiento de normas sismorresistentes crearon el escenario ideal para una catástrofe. Más de 140 edificios se derrumbaron por completo tras el movimiento telúrico. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró 3 días de duelo oficial y estado de emergencia económica ante el peor desastre natural que vive la región en años. Asimismo, la catástrofe escaló al plano diplomático luego de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobierno colombiano no dejó entrar ayuda externa al rechazar a la Brigada de Rescate de la Sedena. Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la Brigada de Rescatistas del Ejército, pero no. Pidieron certificación por parte de Colombia, están certificados, pero ahora piden otra certificación. Las autoridades colombianas justificaron la negativa bajo la exigencia de nuevas certificaciones internacionales, asegurando que su capacidad interna es suficiente para atender las labores de búsqueda en estructuras colapsadas. Ante el bloqueo a sus rescatistas, el gobierno mexicano priorizó la protección de sus connacionales. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en la base aérea de Santa Lucía con 36 mexicanos que se encontraban en condiciones de alta vulnerabilidad en la zona de desastre. A pesar de mantener una estricta negativa al ingreso de brigadas militares y equipos internacionales de rescatistas en las zonas de desastre, el gobierno de Colombia no ha cerrado por completo sus fronteras a la solidaridad global, pues continúan recibiendo activamente ayuda humanitaria en especie, permitiendo el flujo de toneladas de insumos médicos, herramientas, agua y víveres enviados por países aliados como México para atender a los miles de damnificados.
Y en más información, Estados Unidos presentó la coalición americana contra los cárteles, a la que recientemente sumó a Colombia para llevar a cabo operación anticrimen dentro de su territorio. El objetivo es combatir al crimen organizado y el narcotráfico, pero también influir en toda la región de Latinoamérica. América Latina está bajo la mira de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump busca por todos los medios tener una mayor presencia en el continente, no solo de forma política, sino intervenir en la seguridad pública, particularmente contra el narcotráfico y el crimen organizado. La coalición está integrada por una veintena de países que formarán una alianza militar con Estados Unidos como un brazo ejecutor para enfrentar amenazas en el hemisferio occidental mediante acciones como el bombardeo a supuestas narcolanchas en las aguas del Mar Caribe y el Pacífico, que inició con la Operación Lanza del Sur. En ese sentido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Colombia ha autorizado realizar operaciones militares conjuntas en su territorio. Hegseth también confirmó que la coalición anticárteles planea ataques en tierra junto a los países socios, además de lanzar una advertencia contra los grupos del narcotráfico a donde quiera que operen. También me enorgullece anunciar que Colombia se sumará a la coalición americana contra los cárteles, convirtiéndose en su integrante número 19. Y a través del recién inaugurado presidente, como le gusta llamarlo a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya ha solicitado al Departamento de Guerra que se sume a su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y sus redes. Medidas agresivas y concretas como estas son un ejemplo del tipo de participación activa y con enfoque operativo que queremos de nuestros socios y que convertirán a la alianza en una coalición poderosa y letal. Otros países que se han sumado a esta alianza político-militar con Estados Unidos han sido Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, entre otros gobiernos orientados hacia la derecha. México, Brasil y Colombia, cuyos gobiernos se consideran de izquierda, se habían resistido a esta intervención, aunque este último país cambió de posición con su reciente cambio de presidente. Y este 13 de agosto de 2026 se conmemora el centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruiz, líder histórico de la Revolución Cubana que gobernó el país durante casi 50 años. Una fecha que la isla celebra sumida en una aguda crisis socioeconómica marcada por apagones crónicos, escasez severa de alimentos y combustible y un profundo desgaste del pacto social heredado de la revolución. Cuba conmemora el centenario del nacimiento de Fidel Castro, quien fue abogado y revolucionario marxista que gobernó el país durante casi 50 años. Una fecha que la nación cubana celebra sumida en una aguda crisis socioeconómica, marcada por apagones crónicos, escasez severa de alimentos, combustible y un profundo desgaste del pacto social heredado de la revolución. El revolucionario cubano habría cumplido 100 años este 13 de agosto y su figura todavía se sigue proyectando en el país, pese a que antes de morir pidió que no se le rindieran homenajes. Al inicio de esta semana se dedicó a su memoria la Feria Internacional del Libro, la misma que reúne exposiciones de arte, conciertos y encuentros de delegados de organizaciones izquierdistas que viajaron a la isla. Para América Latina y el entonces llamado Tercer Mundo, Castro se volvió un referente de las luchas anticoloniales. En 2006, enfermó gravemente y en 2008 dejó el poder en manos de su hermano, Raúl Castro. Falleció el 25 de noviembre de 2016. Hoy, donde conseguir alimento se ha convertido para muchas familias en una batalla diaria y donde los cortes de electricidad forman parte de la rutina, la conmemoración se divide en dos escenarios. De un lado, la crisis que el país enfrenta, y el otro, donde Fidel, el comandante y dirigente, enfrentó a Estados Unidos
sobreviviendo a intentos de asesinato. Sin embargo, para una parte de los cubanos, Fidel Castro continúa siendo el dirigente que consiguió mantener el pie en el proyecto revolucionario frente a adversarios externos y crisis económica. Pero existe una paradoja. Algunos de quienes respaldaron durante décadas a Fidel son hoy quienes más sufren el deterioro de las condiciones de vida. ¿Qué le puedo decir? Y en estos momentos tan duros que estamos viviendo, todos nos acordamos de él. Todos los agradecidos te acompañan. Uno de los legados negativos de Fidel Castro es que no dejó en herencia gente con cabeza de Estado y con cabeza política. Su figura genera opiniones muy divididas. Sus partidarios lo ven como defensor de la soberanía nacional contra Estados Unidos, mientras que sus críticos y opositores lo consideran un dictador y violador de los derechos humanos. La población cubana hace un contraste entre Castro, caracterizado por muchos con un poder absoluto y discursos maratónicos, mientras que al actual presidente, Miguel Díaz-Canel, lo presentan como un mandatario designado y burócrata del aparato del Partido Comunista, obligado a gestionar una severa crisis económica sin la legitimidad carismática del fundador. 100 años después, Fidel Castro sigue dividiendo opiniones, mientras Cuba enfrenta una realidad muy distinta a la de aquellos años de revolución. Y Washington reanudó este jueves por completo sus actividades oficiales en Michoacán tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate. Estados Unidos reactivó por completo las actividades de sus inspectores en Michoacán y con ello se restablecieron las exportaciones de aguacate hacia ese país. Sin embargo, Washington mantiene la alerta máxima de viaje debido a las condiciones de seguridad. Tras una semana de suspensión, Estados Unidos autorizó nuevamente las inspecciones necesarias para exportar aguacate desde Michoacán. La medida había sido tomada el pasado 5 de agosto, luego de que el gobierno estadounidense retirara temporalmente a su personal ante amenazas relacionadas con la seguridad. Sin la inspección de los especialistas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, los cargamentos de aguacate no podían ser aprobados para ingresar al país vecino. La suspensión generó preocupación entre productores, empacadores, transportistas y trabajadores del sector, debido a la importancia que tiene este cultivo para la economía michoacana. Michoacán concentra alrededor del 88% de la producción nacional de aguacate y una parte importante de esta fruta tiene como destino el mercado estadounidense. En 2025, las exportaciones mexicanas de aguacate a Estados Unidos representaron alrededor de $3.653 millones. Para permitir el regreso de los inspectores, autoridades mexicanas reforzaron la seguridad en la zona aguacatera con el despliegue de alrededor de 1.500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció las medidas implementadas por el gobierno mexicano para proteger a los funcionarios estadounidenses y garantizar que las operaciones pudieran continuar. Con la reanudación total de las actividades, también se normalizan nuevamente los procesos de exportación del llamado oro verde michoacano. Estados Unidos mantiene a Michoacán en nivel 4 de alerta de viaje, el máximo de su clasificación, y recomienda a sus ciudadanos no viajar al estado. Así, el aguacate vuelve a cruzar la frontera, pero el desafío para Michoacán continúa siendo garantizar que la seguridad de quienes producen, transportan e inspeccionan este fruto esté a la altura de la importancia económica que representa. Reino Unido atraviesa su quinta ola de calor del verano con temperaturas previstas de hasta 38 grados centígrados en el centro y suroeste del país. Este episodio agrava un panorama de sequía extrema tras registrar el julio más seco en Inglaterra y Gales. El Reino Unido atraviesa su quinta ola de calor del verano
con temperaturas previstas de hasta 38 grados Celsius en el centro y suroeste del país. Este episodio agrava un panorama de sequía extrema tras registrar el julio más seco en Inglaterra y Gales desde 1836, situando al país en camino de cerrar el verano más caluroso de su historia. Sin mencionar que el 75% del país sufre sequía, lo que ejerce una gran presión sobre los recursos hídricos destinados a hogares, la agricultura y el medio ambiente. Es decir, un total de 45 millones de personas viven en condiciones de sequía y más de 27 millones se enfrentan a restricciones en el uso del agua. El calor extremo está ejerciendo presión sobre los servicios sanitarios, el transporte y las infraestructuras. Esta última ola de calor se está sintiendo en gran parte de Europa Occidental, con temperaturas que se disparan en Francia y España, lo que aumenta el riesgo de nuevos incendios forestales. Los parques y las áreas verdes de Londres y otras regiones tienen un aspecto marchito y pastos completamente secos debido a la escasez de lluvia. Mientras paseábamos hoy por el parque, mirando los campos y el césped y viendo lo marrón que está, es muy extraño, ¿verdad? Conocemos el campo de cricket de allí y han conseguido que la parte central esté preciosa y verde, pero el campo exterior está así, prácticamente todo es maíz. Ya no queda hierba y está bastante seco, sí. Europa es el continente que se calienta más rápidamente en el mundo, con temperaturas que han aumentado al doble del promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Inglaterra y otros países de Europa enfrentan un clima cada vez más cálido. Por ello, se les recomienda a los ciudadanos y turistas que se mantengan hidratados, tomen precauciones y sigan las recomendaciones de las autoridades meteorológicas. Y se prevé que las temperaturas en Francia alcancen los 40 grados centígrados, 104 grados Fahrenheit en zonas centrales y meridionales, incluida la ciudad occidental de Burdeos, y los 38 grados centígrados en París. Francia y gran parte de Europa Occidental sufren su quinta ola de calor del verano con temperaturas que alcanzan entre los 38 y 40 grados centígrados. Cerca de 80 departamentos franceses se encuentran bajo alerta naranja, un aviso meteorológico oficial que indica que hay riesgo importante por temperaturas extremas. Asimismo, el calor extremo y las sequías presionan los recursos hídricos y energéticos del continente. Sin embargo, la combinación de aguas cálidas y una inusual invasión de medusas obligó a frenar parcialmente la actividad de reactores nucleares, reduciendo la capacidad de generación eléctrica. Los suelos resecos y la escasez de lluvia han dejado a decenas de cursos de agua secos, implementando fuertes restricciones en gran parte del territorio europeo. Por su parte, en Europa Occidental, el Servicio de Cambio Climático Copernicus confirmó que el bimestre de junio y julio han sido los más calurosos de la historia. Países vecinos como España e Italia también registran máximas extremas superiores a los 40 grados, lo que ha aumentado el peligro crítico de los incendios forestales. Bueno, diría que el principal aspecto es usar algún tipo de bloqueador solar por los rayos que se tienen directamente. También hidratándome bastante para no sufrir ningún tipo de deshidratación. Los expertos vinculan la persistencia de estos domos de calor y el rápido calentamiento en Europa directamente con el avance del cambio climático. Mientras Francia y gran parte de Europa Occidental sufren las altas temperaturas, el calor pone a prueba a millones de personas y envía una alerta para salvaguardar su salud en medio de veranos más extremos. Mire, las ballenas jorobadas están regresando a la costa de Río de Janeiro después de estar al borde de la extinción. Su población en Brasil pasó de menos de 1,000 ejemplares en los años 80 a cerca de 30,000 actualmente. El avistamiento de ballenas también impulsa el turismo y la investigación científica, pero el aumento de embarcaciones podría convertirse en una amenaza. Expertos piden un turismo responsable y mayor vigilancia para evitar alterar a estos gigantes marinos. Escuche. De acuerdo a un artículo reciente publicado por The Guardian,
Las ballenas jorobadas están regresando a las costas de Río de Janeiro después de décadas de recuperación tras haber sido llevadas casi al borde de la extinción por la caza comercial. Actualmente, miles de estos enormes mamíferos vuelven a recorrer las aguas brasileñas durante su migración anual. A finales de la década de los 80, la población de ballenas jorobadas en Brasil era inferior a 1,000 ejemplares. Hoy se estima que existen cerca de 30,000, aunque otras estimaciones elevan la cifra hasta unos 35,000. El regreso de estos animales incluso ha producido avistamientos dentro de la bahía. El fenómeno también está impulsando una nueva actividad turística, los recorridos para observar ballenas. Investigadores acompañan a algunas de estas excursiones para registrar los avistamientos y estudiar el comportamiento de los animales, mientras los operadores reciben capacitación para reducir las molestias durante los encuentros. Durante las excursiones, las embarcaciones deben mantenerse al menos a 100 metros de las ballenas y no permanecer más de 30 minutos cerca de los mismos ejemplares. Los datos recopilados ayudan a los científicos a seguir el crecimiento de la población y detectar cambios en su comportamiento. Sin embargo, especialistas advierten que el éxito de la conservación también trae nuevos desafíos. A medida que aumenta el número de ballenas y crece el turismo, las embarcaciones comienzan a concentrarse cerca de su ruta migratoria. Además, advierten que incluso cuando algunos operadores cumplen las reglas, la acumulación de embarcaciones puede generar efectos negativos a largo plazo. El regreso de las ballenas jorobadas es considerado un importante éxito de conservación en Brasil, pero ahora el desafío será garantizar que el turismo permita observarlas sin alterar su comportamiento ni poner en riesgo su recuperación. Las ballenas jorobadas han regresado a Río de Janeiro después de décadas de recuperación. Ahora, el reto será consolidar estos avances mediante medidas de conservación que protejan sus rutas migratorias, sus zonas de alimentación y los ecosistemas marinos de los que dependen. La Alianza Nacional, 1 Millón de Esperanzas, convocó a una marcha en defensa de los animales para el domingo 23 de agosto, que saldrá del Monumento a la Revolución con destino al Zócalo capitalino. Un grupo advirtió en conferencia que la propuesta de Ley General de Bienestar Animal es imprecisa, porque permite corridas de toros y abre la puerta a espectáculos con animales marinos y normaliza el comercio y crueldad con animales. La Alianza Nacional, 1 Millón de Esperanzas, advirtió que la propuesta de Ley General de Bienestar Animal en México podría debilitar la protección de los animales, ya que los concibe únicamente como objeto de uso y beneficio del ser humano. La iniciativa es de la Comisión de Bienestar Animal de la Cámara de Diputados. Ethel Frida, vocera de la Alianza Nacional 1 Millón de Esperanzas, explicó que la iniciativa también favorece el comercio y traslado de animales vivos con mercados internacionales, como el transporte marítimo de ganado. Esta iniciativa está desprotegiendo al 100% a los animales mal llamados de consumo. Esto es lo más importante, creo, en esta iniciativa. Los están dejando completamente fuera y lo único que se está utilizando es para ese tratado de libre comercio que tienen con Europa para la venta de cárnicos. También quiero decir que en esta iniciativa se está dejando afuera todos los animales acuáticos. Recordemos todo lo que están haciendo últimamente con los litorales mexicanos. Los están vendiendo. También señaló que esta nueva ley permite las corridas de toros, abre la puerta al comercio cruel de animales y normaliza su sacrificio, como la matanza de perros en situación de calle. Igual nuestros animales héroes que dan la vida por nosotros y que están en los temblores, que están en los aeropuertos, todos esos mal llamados de servicio, porque son compañeros que trabajan al lado de nosotros, también al momento del término de su vida laboral, los animales serán dormidos. Por su parte, la maestra en Derecho Berenice Álvarez, representante de la asociación FRECTA, señaló que actualmente en México los animales son considerados seres sintientes. Son seres que sufren, que padecen dolor.
No obstante, esta ley lo que estaría haciendo sería cosificarlos, es decir, ponerlos como simples cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen sentimientos, que no sienten dolor. El licenciado Salvador Garcés, abogado de 1 Millón de Esperanzas, afirmó que la iniciativa de ley en México significa un retroceso en materia de protección animal. Que pueden ser utilizados en circos, en espectáculos, y ese es un logro que ya habíamos tenido como sociedad. Ya se había prohibido la utilización de animales en espectáculos públicos, en circos, y sin embargo esta ley abre nuevamente esa puerta a la existencia de este tipo de espectáculos. Eso es un total retroceso. La Alianza Nacional 1 Millón de Esperanzas convocó a la ciudadanía a participar en una marcha en favor de los animales que se realizará el próximo 23 de agosto a las 11:30 horas, con salida del Monumento a la Revolución y destino en el Zócalo de la Ciudad de México. Comenzó en un juzgado de California, Estados Unidos, un juicio en contra de Meta, casa matriz de Facebook e Instagram, a quien se acusa de haber hecho adictivas sus aplicaciones deliberadamente, algo que perjudica la salud mental de los adolescentes. El juicio podría durar entre 6 y 8 semanas. Por ahora se está eligiendo al jurado y la próxima semana se comenzarán a presentar los argumentos. Ha dado inicio, en un tribunal del estado de California, en los Estados Unidos, un juicio en contra de la compañía tecnológica Meta, casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, a quien se acusa de hacer sus aplicaciones adictivas, algo que resulta perjudicial para la salud de los menores de edad. La selección del jurado inició el miércoles 12 de agosto, y el próximo martes 18 se comenzarán a exponer argumentos. Se espera que el litigio se prolongue entre 6 y 8 semanas. De acuerdo a la demanda presentada por 29 estados de la Unión Americana en contra de Meta, desde el año 2023, las plataformas de esta compañía, como son Facebook e Instagram, son adictivas y Meta lo sabe y lo esconde al público. La compañía, propiedad de Mark Zuckerberg, ha intentado repetidamente que el caso sea desestimado. Sin embargo, hasta ahora ha fracasado. Tan solo la semana pasada, un juzgado de distrito en Santa Fe, Nuevo México, ordenó a Meta crear un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes de $567 millones, ya que se consideró que sus plataformas perjudican la salud de los adolescentes. Meta es tan solo la primera compañía de redes sociales que enfrenta un juicio, pero otras empresas como Google y TikTok enfrentan acusaciones similares. De acuerdo a diversos estudios científicos, el uso de redes sociales entre los menores de edad tiene un efecto perjudicial en su salud mental y se asocia con un aislamiento social y un mayor riesgo de padecer depresión, entre otros efectos nocivos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandado en un tribunal federal para impedir que gane dinero con un nuevo servicio de pago en su empresa Truth Social, que ofrece acceso anticipado y exclusivo a sus publicaciones sobre la política de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue demandado en un tribunal federal de su país para impedir que gane dinero con un nuevo servicio de pago en su empresa de redes sociales Truth Social, que ofrece acceso anticipado y exclusivo a sus publicaciones sobre la política de Estados Unidos. La demanda sostiene que el acuerdo de Trump para publicar primero en el sitio de su propia empresa sobre decisiones políticas relacionadas con guerra, aranceles y otros asuntos viola la Constitución y que los anuncios oficiales deberían estar disponibles para todos al mismo tiempo. La demanda se presenta después de que su empresa de medios Trump Media y Technology lanzara a principios de este mes un nuevo servicio de suscripción que cobra a firmas de Wall Street hasta $100,000 al mes para recibir sus publicaciones más rápido y así usarlas para ganar dinero. Que un presidente venda acceso prioritario a noticias que él mismo genera en beneficio de una empresa privada que controla es tan descaradamente corrupto e inconstitucional que habría sido difícil incluso imaginarlo hace apenas unos años. Trump Media manifestó que vender acceso rápido a operadores es algo común en su industria y que los demandantes solo intentan silenciar al mandatario.
El servicio de acceso anticipado llega en un momento en que la empresa Trump Media pierde cientos de millones de dólares cada trimestre, y su acción ha caído por debajo de $10 desde los $62 que tenía poco después de salir a bolsa hace 2 años. Los demandantes argumentan que el acuerdo de Trump, que otorga acceso exclusivo en Truth Social a sus publicaciones hasta 6 horas antes de que se distribuyan en otros lugares, viola 2 partes de la Constitución: el derecho de la primera enmienda a acceder a los comentarios de un presidente en igualdad de condiciones con otros miembros de la prensa y el público, y las prohibiciones de la quinta enmienda contra imponer condiciones irrazonables para obtener beneficios del gobierno. La demanda solicita que se obligue a Trump Media a poner fin tanto al nuevo servicio de pago llamado Truth API como a su acuerdo de acceso exclusivo con su empresa en general. Incluso antes de que el nuevo servicio comenzara a funcionar a principios de este mes, vigilantes de la ética criticaron que Trump publicara en Truth Social, al considerarlo un intento descarado de lucrar con la presidencia, similar a otras iniciativas para ganar dinero, especialmente las relacionadas con criptomonedas. A principios de este año, el presidente presentó un informe anual obligatorio de divulgación financiera que mostró que el año pasado obtuvo más de $1.000 millones de nuevos negocios de criptomonedas que su administración regula. Además de Trump, el litigio presentado en el Distrito Sur de Nueva York nombra como demandados a su subjefe de gabinete Daniel Scavino y a su asistente ejecutiva Natalie Chota Harp. 4 de cada 10 jóvenes mexicanos sienten que no se hallan en ningún lugar. Una sensación vinculada con el debilitamiento de espacios tradicionales de pertenencia como la escuela y el trabajo. Esto de acuerdo con el estudio Jóvenes en México 2026, presentado por la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud Iberoamericana. Escuchemos. Un grave problema afecta a la juventud de México. La falta de identidad o sentido de pertenencia es una situación que va más allá de la salud emocional, pues expone carencias en instituciones tradicionales como la escuela, el trabajo o la familia, que ya no responden a las necesidades de los más jóvenes hoy en día. Estos son algunos de los hallazgos de la más reciente encuesta Juventud en México 2026, elaborada por la Fundación SM y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. Investigadores advierten que 4 de cada 10 jóvenes mexicanos no se hallan en ningún lugar, un concepto que identifican como desafiliación, el cual sintetiza una sensación de no pertenencia a algún espacio de convivencia social. 4 de cada 10 jóvenes han experimentado este proceso que hemos denominado de desafiliación de las instituciones o espacios que deberían acogerlos ante los problemas que se les presentan. Estas instituciones que hemos construido fundamentalmente los adultos están dejando de funcionarle a las nuevas generaciones. El estudio es una radiografía sobre las condiciones de vida, valores, expectativas, formas de participación y desafíos que enfrenta este sector de la población en México. Elaborado mediante una encuesta a 1.231 jóvenes de entre 15 y 29 años. El informe también revela que el 43% de los participantes considera que lo que aprende en la escuela no le interesa, el 41% siente que no tiene con quién hablar de sus problemas y el 40% dice que su familia no lo entiende. Sin embargo, los especialistas destacan que la familia sigue siendo la principal red de apoyo para los jóvenes, ya que es vista de forma muy positiva e incluso idealizada en México como la única institución que está ahí cuando el mercado laboral, el ámbito escolar o la política no les funciona. Ahora vamos con el comentario de Sebastián Maussan. Científicos del medio ambiente del Instituto Potsdam en Alemania y de diferentes universidades en el mundo lanzan una tercera advertencia a la humanidad. Y el mensaje es contundente. Ya no estamos acercándonos a una emergencia planetaria, estamos viviendo dentro de ella. ¿Por qué? Porque ya hemos rebasado 7 de los 9 límites planetarios que definen las condiciones relativamente seguras para la civilización. El primero es el cambio climático. El segundo, la integridad de la biosfera. Estamos perdiendo especies y alterando los ecosistemas a una velocidad muy peligrosa. El tercero es el cambio en el uso de la tierra, principalmente por deforestación y transformación de ecosistemas. El cuarto es el agua dulce, debido a la presión creciente sobre ríos, lagos y aguas subterráneas. El quinto son los flujos de nitrógeno y fósforo, fundamentales para la agricultura, pero utilizados en cantidades que alteran gravemente los ecosistemas.
El sexto son las sustancias químicas sintéticas, como los plásticos y otros contaminantes que la naturaleza no puede procesar fácilmente. Y el séptimo, cruzado más recientemente, es la acidificación de los océanos, provocada principalmente por la absorción de dióxido de carbono. Pero, ¿qué nos faltaría para evitar que esta crisis planetaria termine con la vida como la conocemos? No nos falta conocimiento, no nos faltan herramientas y tampoco nos faltan recursos. Tenemos energías renovables, tecnologías de eficiencia, agricultura más sostenible, sistemas para restaurar ecosistemas, alternativas a muchos contaminantes y el conocimiento científico para transformar nuestros sistemas de alimentación y transporte. De hecho, el documento de esta advertencia señala que las energías renovables también ya han superado al carbón en la generación eléctrica mundial. Lo que falta ahora es algo mucho más difícil: voluntad. Voluntad política para tomar decisiones que quizá no produzcan beneficios inmediatos. Voluntad económica para dejar de medir el progreso únicamente por cuánto producimos y consumimos. Y voluntad colectiva para aceptar que vivir mejor no significa necesariamente consumir más. En un laboratorio de Massachusetts, gránulos del tamaño de una piedrita se transformarán en tenedores y láminas que no dejarán microplásticos persistentes en el medio ambiente. CJ Biomaterials fermenta azúcar para fabricar polímeros de origen vegetal que los microbios consumirán. Algunos ven estas alternativas a los plásticos tradicionales hechos con combustibles fósiles como una de las muchas soluciones necesarias para enfrentar la contaminación mundial por plásticos. La empresa surcoreana CJ Biomaterials fabrica plásticos biodegradables a partir de azúcar para sustituir a los plásticos convencionales de un solo uso y mitigar la contaminación por microplásticos. A través de un proceso biotecnológico avanzado, la compañía transforma esta materia prima renovable en un polímero altamente compostable. Gracias a este material se fabrican múltiples utensilios cotidianos enfocados principalmente en el sector de empaques y alimentos. Cubiertos de mesa, tenedores, cuchillos y cucharas, popotes y vasos para bebidas calientes, bolsas para alimentos congelados, bandejas para sushi y recipientes para ramen e incluso cápsulas de café compostables. El material desarrollado bajo la tecnología de polihidroxialcanoatos se produce mediante un proceso de fermentación bacteriana utilizando azúcares derivados de fuentes renovables. El laboratorio de la empresa ubicado en Massachusetts alimenta a los microbios seleccionados utilizando el azúcar derivada de las mencionadas fuentes. Los microorganismos procesan el azúcar y la convierten internamente en polihidroxialcanoatos, PHA por sus siglas, para almacenar energía. Posteriormente, la empresa recolecta este producto y lo procesa en forma de pequeños gránulos. Después se venden a corporaciones manufactureras que los funden y moldean para crear los productos finales. La efectividad del material frente a la crisis de los microplásticos ha sido respaldada por rigurosas pruebas de campo independientes realizadas por organismos científicos como el Five Gyres Institute, en un extenso estudio de monitoreo ambiental donde se colocaron diversos utensilios biodegradables en aguas costeras y suelos de Florida, California y Maine. Los productos hechos con resinas PHA mostraron signos evidentes de erosión biológica profunda y picaduras superficiales provocadas por la colonización de bacterias nativas, mientras que las cucharas de plástico sintético a base de petróleo permanecieron intactas y liberando nanoplásticos tóxicos, mientras que los artículos fabricados con la tecnología de azúcar de CJ Biomaterials se fragmentaron y asimilaron por completo en la biomasa marina en plazos inferiores a un año, demostrando que no dejan residuos persistentes en la cadena alimentaria. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, afirma que los ovnis son reales y que no es una teoría de la conspiración. Uno de los hombres más poderosos del mundo afirma que los UAPs, como hoy se conoce a los ovnis, son un tema legítimo para investigar. Uno de los hombres más poderosos en el gobierno de los Estados Unidos y encargado de sus relaciones internacionales, el secretario de Estado Marco Rubio, recientemente fue cuestionado en el podcast de Katie Miller sobre en cuál teoría de la conspiración creía. El secretario Rubio afirmó que los UAPs, como hoy se conoce a los ovnis, son un tema legítimo para investigar, por lo que no son una teoría de la conspiración.
¿Una teoría de la conspiración en la que creo? Bueno, no es una teoría de la conspiración, ¿de acuerdo? Yo llevo mucho tiempo involucrado con el tema de los UAPs. Y bueno, ahora ya saben que cedí la cartera de ese tema a otra persona que conoces bien. Y ahora está a cargo del tema UAP. Solo, de nuevo. Lo que digo es, no sé quiénes son, no sé lo que es, pero hay cosas volando sobre nuestras instalaciones militares y deberíamos investigarlo, tomarlo en serio. E hice eso por mucho tiempo en el Senado, y tuvo dos beneficios. El primero es que, obviamente es un tema legítimo. El segundo es que, lo que sea que haya en las noticias, aunque sea controversial, si un reportero se te acerca y le dices, mira, no tengo tiempo para estas preguntas sobre política, ¿te das cuenta de que hay cosas volando en nuestro espacio aéreo y no sabemos lo que son? Y el reportero te responde, dime más. Así que es extraordinariamente eficaz como táctica de distracción. Dicho esto, también es un tema legítimo que deberíamos vigilar. No lo llamo conspiración. No conozco la respuesta. Simplemente hago las preguntas. Ya sabes, deberíamos saber qué está volando en nuestro espacio aéreo. Mientras se encontraba en el Senado, Rubio se entrevistó a puertas cerradas con numerosos militares, contratistas y funcionarios del gobierno que fueron testigos de encuentros con ovnis, así como aquellos que han estado involucrados con programas secretos de recuperación e ingeniería inversa de tecnología no humana. Todo ello ha contribuido para convencer a uno de los hombres más poderosos en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio, de que el fenómeno ovni no es una teoría de la conspiración, sino un fenómeno real y que es una tecnología muy superior a cualquiera desarrollada por el hombre. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. A nombre del titular de este espacio, Sebastián Maussan, le agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Marilú Carrillo y lo espero el día de mañana en punto de las 8:30, una vez más, por supuesto, en Maussan Televisión. Buena televisión. Esto fue Tercer Milenio 360 Internacional.